Hola muchachos, muy buenas noches. Hola, profe, buenas Hola, noches. profe, buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Andrés. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión de clase. Después de esta semana de receso, espero que hayan logrado descansar un poco y por supuesto espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, quiero comentarles muchachos que si Dios quiere en 8 días vamos a tener ya el segundo parcial. El segundo parcial que corresponde, por supuesto, a los temas que hemos cursado con respecto a parte de la historia de Colombia que terminamos de ver. Terminamos de ver la hegemonía liberal, luego cómo fue la violencia de mediados del siglo y después terminamos con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del año 91. Posteriormente vimos cuál es la estructura del sistema internacional. Hicimos una actividad frente a quiénes son los actores, cuál es la estructura y cuáles son las dinámicas del sistema internacional. Esa actividad, yo entiendo que muchos no pudieron, bueno, no sé si muchos, pero algunos no pudieron presentarla en esas fechas establecidas y entonces por eso he decidido ampliar la actividad hasta el día domingo. De tal manera que si alguno de ustedes me envió la actividad a mi correo institucional, les pediría el favor que las junten ahí en la semana 8 donde está dispuesta la actividad para no tener que hacer un reproceso de revisar mi correo y revisar el aula al momento de calificar esa tarea. Eso con respecto a esa actividad. Segundo, yo les voy a dejar un quiz de repaso. También lo habilitaré a partir de mañana. Un quiz de repaso de los temas que hemos visto, incluyendo el que vamos a ver hoy. Y así ustedes tendrían 3 notas. Las 2 notas de la actividad y el quiz, que equivalen a un 45%, ya no va a ser la mitad de la nota porque me hicieron caer en cuenta que no se puede, que las actividades complementarias o la nota de las actividades complementarias no puede ser igual al parcial. Entonces, yo creo que la voy a estar valiendo en un 40% del 100%, 40-45%, y el 55% restante al parcial, para poderle dar, por supuesto, al examen todo el mayor peso dentro de la nota del segundo corte, para que por favor tengamos eso muy claro. Y creo que eso sería todo antes de iniciar la clase. Entonces, por favor, no olviden, el parcial sería dentro de 8 días de todos los temas que hemos visto. En el segundo corte, por supuesto, en el segundo corte. Recuerden que yo tengo un canal de YouTube donde están las clases grabadas. Ahí pueden consultar pues todos estos temas, más los apuntes que hayan tomado de clase. Y ya. Y la misma dinámica de hace, pues del primer corte. Nos vemos acá, yo les doy las instrucciones, de cómo va a ser el examen, y la idea es que pues no nos desconectemos ese día y que en la medida que, en la oportunidad que haya de preguntar algo que no se entienda, pues yo lo pueda resolver aquí inmediatamente. Bueno, y también recuerden que ustedes tienen unas décimas que han ganado por el tema de las noticias. Eso también se va a ver evidenciado en la nota del segundo corte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, qué pena, discúlpeme, es que acabo de ingresar y escuché, fue su última parte, ¿podría repetir? Qué pena con usted. ¿Qué te repito? ¿Lo del parcial? Señora, es que acabé de ingresar y escuché, fue la última parte. El parcial va a ser dentro de 8 días. Eso por un lado. Por otro lado, hay 2 actividades complementarias. Una que fue la de los actores,
todo lo que tiene que ver con la estructura del sistema internacional. Esa actividad, hay muchas personas que me la enviaron al correo institucional en esa semana de receso. Entonces yo lo que voy a hacer es ampliarla nuevamente, esa está en la semana 8, ampliarla nuevamente para que quienes no lograron hacerla en las fechas establecidas la suban ahí. La voy a habilitar hasta el domingo y voy a habilitar un quiz de repaso. De tal manera que ustedes tendrían 2 notas como actividades complementarias que equivalen entre el 40 y el 45% y el parcial que equivale al 55%. El parcial es en 8 días y entran los temas que hemos visto en el segundo corte. Bueno. Listo, profe, gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? El quiz, profe, ¿cuál es? No, todavía no está habilitado. Ok, ese lo vamos a hacer hoy. No, ese lo van a hacer en el transcurso de la semana. Va a estar en la semana 9. Entonces están pendientes el día de mañana porque yo lo habilito mañana en el transcurso del día. Cuando ya esté habilitado, yo les envío la razón con Fernanda. Bueno, para que estén todos atentos. Ok, profe, gracias. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces ahora sí vamos a dar inicio a la clase. Hoy no vamos a hacer revisión de prensa porque la clase que tengo presupuestada para hoy, planeada para hoy, es una clase que va a ser muy interactiva y entonces pues nos vamos a demorar la hora y la idea es aprovechar al máximo pues para hacer la clase como tal. Hoy vamos a hablar sobre globalización y entonces aquí quiero que hagamos lo siguiente. Permítame un momento. Ya les indico qué hacer. Bueno, les voy a pedir el favor que entremos a esta página. A ver si ya. Entremos por favor a esta página. Aquí la estoy. No sé si alcancen a verlo. Estoy como agrandando el slide. Entremos por favor a esta página www.menti.com. www.menti.com. Y cuando estén ahí, les va a pedir este código. Hay un código. El código es 1714-716. Lo que quiero, muchachos, aquí es hacer con ustedes la clase muy participativa y quiero ver qué preconceptos tienen ustedes sobre qué entienden por globalización. Por eso esa será la primera pregunta que vamos a responder. La idea es que en 2 palabras ustedes me puedan decir qué entienden por globalización. Si hay una palabra que ya haya puesto alguien y ustedes se sienten identificados con esa palabra, repítanla. El objetivo de este ejercicio es que la palabra que más tamaño tome es por la que más se entiende globalización. Perfecto, ahí ya están participando.
Profe, ¿cuál era el código? No lo veo, qué pena. 17, 14, 7, 16. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, lo que pasa es que yo ahorita me encuentro en el transporte público, voy del Ajá, trabajo a mi casa, entonces no, la verdad no puedo participar hasta que llegue a mi casa. tranquila. Lo Yo creo importante es que en que se unos 15 escuche. minuticos. Tranquila. Listo, qué pena con usted, profe. No, no te preocupes, tranquila. Tranquila, Gracias, tranquila. profe. Vale. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, por favor, levanten la mano. Entiendo que ustedes entonces, o bueno, por lo que más se entiende globalización es por internacional. Y está bien, pero eso no define en sí qué es la globalización, es una característica de la globalización. Em, por favor, levanten la mano quienes colocaron la palabra integración. ¿Quiénes colocaron la palabra integración? Por favor, levanten la mano porque está bien. Ingrid Marcela. Ingrid, ¿por qué colocaste integración? Buenas noches. Hola, profe. Profe, pues yo lo veo como la integración como en la parte económica y política de varios países Ajá, ajá, muy y bien, Ingrid. cultural, me imagino. Muy bien, muchas gracias, así es. ¿Quién más colocó integración? Yo veo como dos personas que pusieron aquí integración, ¿o no? Bueno, muy bien. Lo que nos dijo Ingrid, así es. Efectivamente, la globalización, y así de hecho lo define, este señor internacionalista, se me olvidó el nombre. Bueno, ya me acordaré que la globalización es un proceso de integración mundial. Noam Chomsky. La globalización es un proceso de integración mundial y efectivamente se integran muchísimos ámbitos, como ya lo dijo Ingrid, de los cuales ustedes aquí están haciendo precisamente alusión. Los que hablan de economía, esto es globalización económica, los que hablan de crecimiento, de proceso económico, ¿qué más tenemos por aquí? Economía y economía, expansión económico-social, apertura económica, toda esa es globalización de carácter económico, lo cual vamos a ver ahora. Quienes colocaron, por ejemplo, derecho internacional, quienes colocaron expansión, no. Bueno, quienes colocaron derecho internacional, por ejemplo, eso es un tipo de globalización de carácter político. Los que colocaron tratados, eso es globalización económica. Quienes colocaron comunicación, eso es globalización tecnológica. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por favor, recuerden, la globalización es un proceso de integración mundial y esa integración
está enfocada en muchos ámbitos, básicamente en 3 ámbitos, en el político, en el económico y en el sociocultural. Siguiente pregunta. ¿Les gusta la globalización? Faltan 10 personas por participar. Perdón, 11 personas. La idea, por favor, es que tratemos de participar los que podamos, la mayoría. Bueno, hay algunos que tienen unas restricciones, pero la mayoría, por favor. Bueno, mientras están ahí participando, vuelvo y anuncio, porque veo que ha llegado muchísimos más estudiantes. Muchachos, la idea es recordarles que dentro de 8 días vamos a tener el segundo parcial. Nos vemos aquí a las 6 de la tarde. El parcial constituye el 55% del 100% de la nota. El resto, el 45%, van a ser las 2 actividades complementarias. ¿Qué actividades? La primera actividad es toda la que se hizo sobre la estructura del sistema internacional, que indagábamos quiénes eran los actores del sistema, cuáles eran sus dinámicas, cuáles eran los sistemas establecidos de poder. Y esa actividad, como yo entiendo y logro como percibir que no se hizo, que algunos no la entregaron en las fechas establecidas, entonces yo pues voy a permitirme ampliarla hasta el domingo para que por favor suban ahí la actividad, así me la hayan enviado al correo institucional. ¿Para qué? Para no tener un reproceso, de tener que revisar mi correo y revisar el aula. Entonces les pido el favor a quienes no la han hecho o me la enviaron al correo, que la suban al aula virtual. Y la otra actividad será un quiz de repaso que habilitaré desde mañana en la semana 9, para que por favor todos estén pendientes. Bueno, y el parcial. Entonces ahí me permito informarles eso para que no lleguemos pues desorientados el próximo viernes. Y bueno, vamos a darle entonces ya a la discusión frente a si les gusta la globalización o no les gusta.
Mm, por favor, levanten la mano a quienes no les gusta la globalización. Andrés. ¿Quién más? Bueno, mientras se animan a levantar la mano los demás, Andrés, buenas noches y cuéntanos por qué no te gusta la globalización o qué no te gusta, más bien de qué aspectos no te gustan de la globalización. Hola, profe, buenas noches compañeros. Bueno, pues en general, pues la globalización tiene muchas cosas buenas, pero sucede que en mi punto de vista, a un país como el de nosotros, que está ciertamente subdesarrollado, pues no nos sirve del todo dicha globalización. Lo digo porque pues la globalización también genera mucho, o digo en mi manera de pensar que va articulada demasiado a lo que es el capitalismo. Por ende, pues yo digo y siempre he estado como en contra de que el capitalismo es como la base de, que el capitalismo no debe ser la base de las naciones. Otra cosa que no me gusta de la globalización es acerca de la pérdida de la identidad nacional. Sucede que no más sin ese tema de como tan profundo que se puede notar acá la globalización en Colombia, se siente la pérdida nacional. Entonces considero que con la globalización, pues sí o sí, indirecta o directamente, se va a tener que afectar la parte de identidad nacional. Y eso pues es algo complejo porque pues Colombia ha luchado bastante con ese tema de la identidad, ¿sí? Porque pues es como eh, con el paso del tiempo y la misma historia lo dice, hemos tenido carencia de identidad. No sabemos quiénes somos, no sabemos por qué, o sea, preguntas, por decir así, existenciales que se nos pueden plantear precisamente a partir de lo que fue el descubrimiento de América, porque pues ahí fue cuando se empezó a transgredir la identidad nacional. Hablo del ámbito colombiano, porque pues a nivel general, supongo que en otros lugares, Ecuador, Perú, me voy a centrar específicamente en Latinoamérica, también se va a enfrentar a eso de la pérdida de identidad nacional. Eh, eh, digamos, también considero que en el momento de los países pues, que no están tan desarrollados, se va a aumentar el desempleo, ¿sí? Porque pues ahorita la globalización considero que es una competencia en la economía, en la política, en lo social, en buscar como el liderazgo, en buscar que todos vayan con un mismo objetivo y un mismo alcance y que sea una competencia constante. Entonces, que considero que lugares como Colombia, no sé, México, Brasil, que tienen muchas características para lograr sus propósitos y objetivos, pero pues que en este momento no tienen como las herramientas para articularse ese tema de la globalización. Considero que en esos problemas, que en esos países se evidenciarían muchos problemas sociales, económicos, y pues obviamente también tiene que ver mucho el tema del desorden político, porque pues digo yo que para uno poder hacer parte de los conceptos de la globalización, de los procesos de la globalización, pues primero tiene que tener una estructura política bien desarrollada en las naciones que se puedan comprender, que tengan como esa comprensión, como esa interacción. Y pues lo que es Latinoamérica tiene muchos ideales y perspectivas políticas, por ende evitan ese desarrollo. Eh, la concentración en la capital de las grandes multinacionales. Eh, eso pues a mí me parece como algo complejo. Precisamente el año pasado en una competencia de debate tuve la oportunidad de debatir esta idea sobre la globalización y me sigo centrando en que se va a centrar en esas grandes metrópolis, en esas grandes multinacionales, en las ciudades más desarrolladas, ¿sí? Digamos, en algún momento nosotros como ciudad, Bogotá estuvo como prevista a ser una de las ciudades más importantes e influentes.
e influentes, pero con el tema de la corrupción, con el tema del desorden político, con el tema de las problemáticas sociales, nos hemos estancado. Entonces, países como este, en Europa pues también hay muchísimos, en la India, en lo que es también en la parte de Asia, toda esa parte de Asia, pues hay lugares difíciles que puedan concentrar la globalización. Los invito también que de pronto analicen este tema de la globalización con la ciudad de Bombay, en la India. Es una ciudad que está corriendo, pero al correr, o sea, está corriendo porque pues lo demanda. Tiene que competirle a las otras ciudades en industria, en economía, y al competirle se está generando un desorden urbanístico absoluto. Entonces están intentando corregir ese desorden urbanístico para poder seguir compitiendo en la globalización y poder articularse a esos procesos que quieren el mundo. Entonces considero que ese sería uno de las peores circunstancias de la globalización o de las consecuencias, es que esto se va a centrar, en mi opinión y en lo que he podido investigar, en las grandes multinacionales y en las grandes metrópolis, como para terminar la idea. Gracias, Andrés, por compartirnos tu opinión. La globalización es irreversible. Es irreversible. Yo los invito a Andrés y los invito a todos a que por favor se lean un libro de Joseph Stiglitz. Él fue Premio Nobel de Economía y de hecho fue el director del Fondo Monetario Internacional, y a raíz de que logró vivir en carne propia todo ese espíritu del neoliberalismo, porque no es ni el capitalismo, es el neoliberalismo, él digamos que se aleja de estas ideas neoliberales, y a raíz de su experiencia y de su formación como economista, escribe un libro que se llama Cómo hacer que funcione la globalización. Y básicamente lo que él plantea ahí es que como la globalización es irreversible, porque ya estamos integrados, tenemos la principal herramienta que es la Internet, esto también ha ocasionado ganancias, por supuesto, en otros aspectos. El llamado que hace en esta obra es a que nos globalicemos de otra manera, a repensarnos la globalización, básicamente. Y lo que sí se cuestiona de fondo es el modelo neoliberal, no el capitalismo, porque el capitalismo puede ser hasta un capitalismo de Estado que bien llevado puede generar mayor igualdad, pero el neoliberalismo, que será la corriente ideológica que veamos después del parcial, es lo que ha conllevado a que se incrementen las desigualdades entre los países y entre clases sociales. Bueno, entonces quería pues hacer ese apunte ahí. Ahora, para quienes dijeron que sí les gusta la globalización, por favor levanten la mano quienes nos quisieran compartir por qué les gusta la globalización. Vi que por ahí están preguntando que cuándo se habilita el quiz. A ver, por favor coloquen mi atención, muchachos, porque no voy a repetir la información 5 veces. Ya la he dicho con esta 3. Se va a hacer son 2 actividades complementarias. La actividad de los actores del sistema internacional, que esa la voy a habilitar hasta el domingo para que quienes no pudieron subir esa tarea, la suban en la semana 8, que es donde está debidamente creada la actividad. Y la otra actividad es un quiz de repaso que voy a habilitar a partir de mañana en la semana 9. De tal manera que ustedes van a tener dos notas de actividades complementarias que equivalen al 45%, perdón, y la nota del parcial que equivale al 55% y se va a llevar a cabo el otro viernes. ¿Listo? Entonces, aclaro eso. Bueno. Sí, profe, es que mi pregunta era que a qué hora lo habilito. No sé. No sé, pero no se preocupen que igual ese quiz lo voy a dejar por varios días. No se preocupen. Pero sí creo que, lo que sí tengo claro es que es mañana que lo habilito, pero no sé a qué horas.
Bueno, Ok, profe, gracias. vale. Bueno, ¿y quién me quiere compartir por qué le gusta la globalización? Porque casi que todos ustedes, o por lo menos de los 21, 20 dijeron que les gusta la globalización. Y está bien, pues es que esto es una democracia. Entonces, ¿quién quisiera compartirme? Oscar David, dale. Oscar David y Buenas, Laura, buenas buenas noches. noches, profe, y buenas noches, compañeros. Bueno, profe, como lo venía usted indicando, este tema de la globalización, más que pues gustarnos o no gustarnos, es un tema que es em, tan vertical que no tiene retroceso. Para mí, yo creo que la globalización es algo que ya no tiene retroceso y hay que adaptarnos, ¿sí? Porque pues, el ser humano básicamente, por pensar diferentes o porque tengamos diferentes hasta tipo de cultura o de pensar, siempre tenemos que acoplarnos a lo que está vigente. Sería pensar que la globalización es mala, sería tener un pensamiento un poco pues sesgado como al retroceso, debido a que pues también, como lo decía el compañero, tiene pues unas premisas bastante importantes como la parte económica, que él indicaba que podía ser no tan beneficioso en los países del tercer mundo. Yo al contrario pensaría que sí podría ser válido porque pues normalmente la globalización, como la esencia es la competitividad entre las empresas, entre grandes empresas. Esas empresas que lo que buscan una mano de obra barata. Eso puede generar mucho empleo en los países del tercer mundo. Entonces creo yo que pues en ese sentido hay sus pros y sus contras. Siempre nunca va a estar perfecto el tema de pensamiento tanto político como económico, ¿no? Hay personas que no están de acuerdo de que grandes empresas vengan a generar empleo, pues porque de pronto son empleos que son con sueldos un poco bajos, pero pues igual generan, ¿no? Por otra parte, creo yo que es importante el tema de la globalización y que tiene sus ventajas es por el tema sociocultural, porque pues ahorita todo está la información más a la mano, puede uno como interactuar con personas en cualquier parte del mundo a un clic de distancia. Esa parte tecnológica es supremamente importante y creería yo que como el pilar fundamental de la globalización es ese adelanto tecnológico. Ese adelanto tecnológico pues nos da hasta trabajos, porque hay gente que trabaja a distancia en otros países y todo ese tema. Aparte de eso, pues como conocimiento y yo lo sesgaría también como en la parte política. O sea, creo yo que el mundo finalmente va a terminar siendo como un mismo modelo político que pues manejándolo bien y siendo pues bien estructurado sería una buena opción para los países que estamos en vía de desarrollo. Esto sería como mi pensamiento en esas partes como lo sociocultural, lo económico y lo político. Gracias, Oscar. Gracias por compartirnos tu opinión. Vamos con Laura Mayerli. Hola, Laura. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Pues en parte, así como dice mi compañero Oscar, yo creo que abre esa gran brecha que hay actualmente de poder conocer a nivel sociocultural otros países, poder aprender más idiomas, adicional, abrir la economía a nivel internacional. Sí tiene sus ventajas y sus desventajas la globalización, sin embargo, es un hecho inevitable. Se necesita, es muy primordial, por ejemplo, para la economía y para la política. Y adicional también para la educación, porque si la globalización no existiera, pues en este caso no podríamos tener educación, no podríamos aplicar, por ejemplo, a becas internacionales. Me parece que es muy fundamental porque muchas personas pueden aplicar a becas internacionalmente y pueden aprender tanto pues en conocimiento como en culturas y poder diversificar y abrir como tal, de pronto suene muy cliché, abrir la mente de cómo funciona todo el mundo. A pesar de que estemos solamente en Colombia, eh, si uno se da la oportunidad de viajar y de conocer, abre como tal, eh, abre la mente de forma cultural y de que no solamente estamos nosotros y muestra de cómo funciona el resto de los países.
Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Efectivamente que la globalización ha traído muchos adelantos a los países y de eso entonces vamos a empezar a hablar una vez hablemos de los distintos ámbitos, porque como todo, pues hay una realidad que es objetiva, pero también hay un deber ser que hay que decirlo desde la academia de cómo debería ser la globalización para que logremos mayores niveles de equidad sobre todo. Muy bien, muchas gracias por compartirnos su opinión. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar sobre los ámbitos en los cuales se da la globalización. En primer lugar, pues tenemos que hablar de que la globalización se da en el ámbito tecnológico, como bien lo señalaron ustedes. Y cuando se da la globalización en el ámbito tecnológico, pues básicamente lo que viene es una implantación de nuevas tecnologías que nos permiten, en últimas, elaborar información y transferir información. Y eso se hace con una rapidez que, como lo decía Oscar, tal vez está a la velocidad de un clic, con inmediatez. Eso permite también unir, digámoslo así, las distintas regiones del mundo. Esto nos permite manejar los datos en el sentido que queramos, bien sea para informarnos qué es lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, bien sea para hacer negocios, bien sea para alimentar bases de datos y tener unos índices estadísticos para tomar decisiones, bien sea para educarnos, de tal manera que eso es lo que ha permitido la globalización desde el punto de vista técnico. Y por supuesto que si no fuera por la Internet como esa herramienta catalizadora de la globalización del siglo XXI, pues esta no sería, digamos, mucho más completa que sin estar con una herramienta como lo es la Internet. Entonces, muchachos, por favor, díganme un ejemplo que ustedes consideren de globalización tecnológica. El Facebook, profe, el WhatsApp. Sí, por favor, en el Menti. Entremos, por favor, a la página www.menti.com y coloquemos este código, el que ya habían colocado para participar antes. Bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, las redes sociales, la Internet, por supuesto, que es la madre de la globalización tecnológica, las redes sociales,
Facebook, Instagram, que tanto permiten no solamente hacer vida social ahí, sino también hacer negocios. Entiendo que por ahí uno puede comercializar sus cosas, buscar trabajo, también seguir protagonistas de la vida política, de la vida cultural, de la vida deportiva, de la vida religiosa, en fin. Netflix, ajá, ahora estas plataformas que traen pues estos documentales, eh, algunos históricos, otros de diversión, otros de terror, bueno, en fin, para todos los gustos. Inclusive ya hacen documentales de acuerdo al contexto social, a la medida del contexto social. Los medios de comunicación digitales, muy bien, que nos permiten estar enterados de lo que está pasando en el mundo. Las compras en Internet que ahora se pueden hacer efectivamente con esta moneda virtual como el Bitcoin, por ejemplo. Muy bien, Zoom, claro que sí, que nos sirve no solamente para educarnos como está pasando el día de hoy, sino pues también para poder encontrarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, y más pues en esta época de pandemia. Muy bien. Creo que Oscar David quiere decir algo. Vi que levantaste la mano. Sí, profe, algo que me causó a mi curiosidad, pues viene un poco aterrizándolo pues al ejemplo y a la pregunta que usted nos hace, profe, es que pues algo me pareció algo muy tonto y no sé, yo creo que de pronto alguno ya conocerá sobre ese tema, pero que tiene mucha relevancia para lo que estamos hablando el día de hoy, es que yo no conocía, por ejemplo, el turismo virtual. Eso yo creo que o sea, eso es algo, pues para mí algo tonto, creería yo, pero hay empresas que se dedican al turismo virtual y yo creo que ese sería un ejemplo de globalización, pues, eh, gigante, creería yo. Porque, pues, Tecnológica y sociocultural, exacto, claro. exacto, creería yo que, pues, uno piensa ahorita que cualquier idea es tonta, pero la globalización la hace realidad. O sea, para todo ahí es un nicho de mercado actualmente. Entonces yo creo que en vez de pronto de estar uno pensando en esa economía antigua, de que la empresa, de que es de pronto pensar de manera globalizada. Yo creo que ahorita hay mucho nicho de mercado en el cual se pueda uno meter y pueda uno crearse su propia empresa. O sea, yo leía ese artículo y yo decía, es increíble uno pagar un dineral, porque además no es nada barato, tener que pagar para tú, pues, una virtualidad, ir a conocer, digamos, las pirámides de Egipto, Giza, bueno, etcétera, etcétera. Hay distintos destinos y yo decía, pues, el que pensó esa idea, pues, se sonaría absurda, pero la globalización la hace realidad. Entonces, ahí Claro, es otro punto que yo puedo decir que sí, la globalización sí tiene muchos pros. claro, claro que sí. Imagínate que tú te puedes internacionalizar desde tu casa sin tener que viajar a ningún lado. Tú puedes visitar el Museo del Prado desde tu casa. Inclusive el mismo Museo del Oro se puede visitar desde la casa. Y bueno, pues seguramente que así como se pueden visitar los museos, se ha desarrollado toda una industria cultural con respecto a los sitios emblemáticos de los distintos países, ¿no? Como tú lo estás contando. Y eso es un Aparte, negocio. profe, que lo que yo decía, bueno, la persona paga un paquete virtual para un turismo virtual, pues de manera obvia no va a estar de cuerpo presente, pero la empresa se encarga a ti de enviarte como los detalles que uno normalmente compra en un viaje. Por ejemplo, vi decía que en Chichén Itzá van hacia la parte de Tulum, México, van la persona pues de manera virtual y aparte de eso como a los 8 o 15 días le llega pues su obsequio de como si hubiera estado allá, o sea, como un recuerdo. Entonces yo decía, pues loquísimo, pero pues es la realidad. Y Entonces en uno no este la puede desconocer, momento, y parece que hubieran pensado en este momento, porque ahorita en época de pandemia, pues eso es perfecto. tal cual. Bueno, muy bien, muchachos. Gracias. Gracias por tu aporte. Muy bien. Vamos a seguir con los otros slides. Entonces, permítame, ya les digo cuál es el código porque cambia el código. Muy bien. Entonces,
Aquí, por favor, volvemos a entrar a la misma página, www.menti.com, y el código es 3879928. 3879928. Entonces, por supuesto que la globalización esencialmente nace desde lo económico, nace desde lo financiero. El libre comercio hace parte del espíritu de la globalización económica. El tema aquí es cómo nos hemos globalizado desde ahí. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente hemos hecho unas aperturas comerciales que no nos han favorecido, y como bien lo decía Andrés, pues estamos quebrando a la industria nacional porque estamos importando lo que producimos, y pues eso no puede ser así. Entonces, pues en esa globalización capitalista neoliberal, quienes han ejercido la posición dominante dentro de la globalización económica son las empresas multinacionales, indiscutiblemente. Y básicamente, pues, allí se ha expandido un trabajo asalariado. Es verdad que se pagan unos salarios muy bajos, que no se compadecen muchas veces con el costo de vida del país. También se ha sacrificado mucho la producción agrícola y artesanal, y ya pues, aunque eso pues también hay que repensarlo, porque ya la industria, el agro se puede repensar desde lo tecnológico, y por eso se habla de agroindustria. Y la globalización económica pues también nos ha dejado una cultura del consumismo masivo, ¿no? Digámoslo así. De tal manera, muchachos, que pues los críticos de la globalización económica dicen que las relaciones económicas y las relaciones sociales se mercantilizaron en el marco de la globalización económica, pero pues estamos globalizados. El tema es la forma como nos estamos globalizando, que hay que repensar. Entonces, muy bien, un ejemplo de globalización desde lo económico. Ya muchos ahí han estado participando. Muy bien, ustedes ahí lo han dicho, falta mucha gente por participar, pero efectivamente el mayor ejemplo de globalización desde lo económico son los tratados de libre comercio, que es lo que han permitido, digamos, la internacionalización de los países. Los bloques económicos que alguien nos estaba mencionando aquí, cuando nosotros decidimos unirnos con iguales, o a veces con ni tan iguales, porque ya lo veremos después cuando hablemos de política internacional, que somos parte de la OCDE, siendo una de las economías más pobres dentro de ese club de países ricos. Pero bueno, digamos que esos bloques económicos son un ejemplo claro de globalización desde lo económico, vuelvo y lo repito. Y pues por supuesto nos unimos en bloques para poder tener un trato mucho más preferencial, para tratar de comercializar entonces sin restricciones nuestros bienes y servicios, para poder viajar por los países sin ningún tipo de restricción, para poder, digamos, fortalecer esa integración subregional, si se le quiere llamar así. Los cambios de moneda, por supuesto, eso es propio de la globalización económica, el comercio internacional, muy bien. La banca internacional como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial son ejemplo de ello. Las exportaciones, las importaciones, muy bien. Muy bien, muy bien, perfecto. Otro ámbito de globalización
es la globalización desde lo político. Y esa globalización desde lo político se expresa cuando yo como Estado cedo parte de mi soberanía para constituir organismos intergubernamentales y desde ahí tomar decisiones políticas globalizadas. ¿Mm? Decisiones políticas globalizadas que van en muchos ámbitos, en la defensa de los derechos humanos, en mejorar la seguridad de los países, en mejorar la salud mundial, en mejorar los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, un ejemplo para ustedes de globalización desde lo político. Bueno, efectivamente, casi todo lo que ustedes han dicho ahí es un ejemplo de globalización desde lo político. Desde el momento en que nosotros constituimos organismos intergubernamentales, perdón, eso ya es una decisión política globalizada y entonces constituimos organizaciones como las Naciones Unidas para darle todo un enfoque de derechos humanos a las decisiones políticas, la Organización Mundial de la Salud para acordar unas políticas sanitarias a nivel mundial, la OIT no está ahí, pero hemos constituido también esa organización para tratar de robustecer los derechos laborales de los trabajadores en cualquier parte del mundo. Este tema de las embajadas, muy apropiado porque cuando yo decido abrir una embajada en un país, eso también es globalización política. Estoy decidiendo establecer relación con ese país y para ello pues establezco una sede permanente ahí para poder suscribir decisiones de fondo que beneficien bilateralmente. Las cortes internacionales, por supuesto, es una decisión política globalizada. Cuando yo decido suscribirme a ciertos convenios, a ciertos acuerdos, estoy decidiendo políticamente que quiero ser parte de esa justicia internacional. Muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, y por último, pues la globalización también se da desde lo cultural. Como bien lo decía Andrés, el tema es no permitir que se pierda la identidad nacional. Es muy enriquecedor la globalización desde lo cultural porque eso nos permite intercambiarnos desde nuestras identidades, intercambiarnos culturalmente desde nuestras identidades. Y cuando eso sucede, pues hay una retroalimentación desde la perspectiva de la forma de ver la vida, la forma de ver el mundo, como lo decía alguna de sus compañeras, es abrir la mente. Y tal vez la globalización cultural es ese tipo de globalización que permite
alimentar una cosmogonía a nivel del mundo, una cosmogonía de cómo debería funcionar la sociedad. Entonces allí, por favor, también quiero que me den un ejemplo de globalización desde lo cultural. Así es. Nosotros nos hemos globalizado inicialmente por el cine, desde lo cultural, pero por supuesto también nos hemos destacado por el deporte, por la música, por la gastronomía, cuando hay esas ferias gastronómicas internacionales, el aprendizaje de otros idiomas. Querámoslo o no, pues el idioma prevalente es el inglés y nos hemos visto todos en esa tarea pues de aprender este idioma si queremos viajar por el mundo, porque pues con ese idioma es como uno se desenvuelve mejor en la mayoría de países. La gastronomía, muy bien, la indumentaria. Perfecto. Los bailes, el folclore. Así es. Vuelvo y repito, todo es susceptible de repensarlo y de mejorar, porque definitivamente la globalización sí es irreversible, muchachos. Es irreversible. Hay otras formas de hacerlo. Y Stiglitz dice algo muy bonito al finalizar el libro. Él dice, lo que nos queda como reflexión es que como estamos asistiendo a esta integración mundial donde las fronteras ya son porosas y donde los problemas se volvieron comunes, pues eso nos conlleva a que la dinámica del sistema internacional debe ser la cooperación, porque a problemas comunes, soluciones comunes. Y con eso termina el libro. Y con eso también pues yo ya termino la clase. Entonces, muchachos, pues eso era básicamente el ejercicio que quería hacer con ustedes el día de hoy. Nos vemos entonces en 8 días para efectos del parcial. Recuerden que voy a habilitar la actividad de la semana 8 hasta el domingo y la semana 9 habilitaré el quiz por unos días, por unos 5 días a partir de mañana, para que por favor estén pendientes de la semana 9 también, estén pendientes, mejor dicho, del aula virtual. Y sin embargo, pues también les enviaré la notificación con la monitora para que Fernanda, pues muy amablemente, como siempre, les cuente a ustedes cuando estas actividades estén dispuestas en el aula virtual. Bueno, esto sería un abrazo para todos, una muy buena noche. Nos vemos en 8 días y gracias por toda su atención y sobre todo por su activa participación. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Feliz noche, doctora. Gracias, profe. Buenas noches. Estén bien, lo mismo. Gracias.